Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar un video especial acerca del comportamiento del hielo. ¿Por qué? Porque este se encuentra presente en un alto porcentaje de ejercicios de calorimetría. Por tal razón, merece que le demos detalle de cómo se comporta ante la energía calorífica, es decir, el calor. Muy bien, comencemos. Supongamos que tenemos 3 kilogramos de hielo, tal como se visualiza en pantalla. El hielo puede tener temperaturas muy bajas, lo que denominaríamos muy frío, tal como se visualiza acá, por ejemplo. Puede alcanzar temperaturas de menos 70 grados centígrados e inclusive más. En el Antártico se han registrado temperaturas de alrededor de menos 90 grados centígrados. Ahora bien, ¿qué sucede si al hielo, con esta temperatura de menos 70 grados centígrados, se le agrega fuego, se le agrega calor, energía calorífica? ¿Qué le sucede al hielo? ¿Se comenzará a derretir inmediatamente? Usualmente en la vida diaria pensamos que el hielo, apenas esté en contacto con el calor o con fuego, se comenzará a derretir. Y esto ciertamente sucede porque por lo general nuestro hielo casero se encuentra alrededor de 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua. Pero ojo con los ejercicios. Si nos dan hielo con una temperatura más baja que 0 grados centígrados, como por ejemplo menos 70, menos 40, menos 10 grados centígrados, menos 5, debemos tener especial cuidado cuando se le agregue calor al hielo en estas condiciones de temperatura. Para que visualices mejor el comportamiento de la temperatura, vamos a dibujar acá en la parte de abajo un eje de temperaturas, así. Este eje es parecido al eje X, lo vamos a llamar T de temperatura. Sabemos que acá en 0 grados centígrados el agua se congela. Y por supuesto estará más frío cuando tenga temperaturas por debajo de 0, como menos 5 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, etcétera, menos 60 grados centígrados. Pero sabemos que cuando el hielo se derrite, transformándose al estado líquido, esta agua puede tomar temperaturas como por ejemplo 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, 40 grados centígrados, hasta 100 grados centígrados. Porque en este momento el agua se comienza a evaporar. La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con esta zona de la temperatura, esta que está acá. ¿Por qué? Porque por lo general calentamos agua para hacer nuestros alimentos, o colocamos en la nevera o refrigerador agua para hacer hielo, pero no estamos muy familiarizados con lo que sucede acá, a temperaturas por debajo de 0. Es por ello que el comportamiento de la temperatura en esta zona no nos resulta tan intuitiva. En cambio en esta zona sí, porque si te digo que el agua está a 10 grados centígrados, tú puedes entender que está fría. Y si te menciono que esta agua se colocará sobre fuego, entenderás perfectamente que su temperatura puede aumentar a 40 grados centígrados e inclusive hasta el punto donde comience a hervir. Esto lo entendemos perfectamente. Pero si te indico que tenemos hielo a menos 70 grados centígrados y lo vamos a calentar, por ejemplo, hasta una temperatura de menos 40 grados centígrados, vamos a suponer por acá, de menos 40, este lenguaje te causa algo de ruido. Primero, no estamos acostumbrados a oír, vamos a calentar el hielo. No estamos acostumbrados, y mucho menos a decir que el hielo se va a calentar desde una temperatura inicial, acá, de menos 70 grados centígrados, hasta una temperatura final acá, de menos 40 grados centígrados. Tampoco estamos familiarizados en comprender este proceso. No estamos familiarizados. Sin embargo, en nuestros ejercicios de calorimetría con frecuencia existe la presencia de hielo, bien sea a 0 grados centígrados o temperaturas por debajo de ellas, temperaturas negativas. Por tal razón, este video lo vamos a dedicar a cómo se comporta el hielo en esta zona. Y justamente este desconocimiento del hielo en esta zona genera como consecuencia que el estudiante no logre comprender y resolver correctamente los ejercicios de calorimetría. Por tal razón, este video está dedicado a cómo se comporta el hielo ante el fuego, es decir, ante el calor. ¿Por qué se dice que cuando el hielo pasa de menos 70 grados centígrados a menos 40 grados centígrados se está calentando? ¿Por qué?
Porque evidentemente esta temperatura de menos 40 grados centígrados es mayor que esta temperatura de menos 70 grados centígrados. Recuerda que en el eje X, en el eje horizontal, que en este caso lo hemos llamado T de temperatura, los números siempre crecen a la derecha. Es decir, 40 es mayor que 10, evidentemente. ¿Pero por qué es mayor? Porque 40 está a la derecha de 10. Obsérvalo acá, a la derecha de 10. 100 es mayor que 5. ¿Pero por qué 100 es mayor que 5? Porque 100 está a la derecha de 5. Ahora compara menos 70 y menos 40. Menos 40 se encuentra a la derecha de menos 70. Por lo tanto, menos 40 es mayor que menos 70. Y si te tocara comparar entre menos 40 y menos 5, ¿qué temperatura sería mayor? Muy bien, menos 5. Menos 5 grados centígrados es una temperatura mayor que menos 40. ¿Por qué? Porque menos 5 se encuentra a la derecha de menos 40. Y finalmente, para culminar esta etapa de comparación de temperaturas, si te encuentras justo acá, en 0 grados centígrados, ¿0 grados centígrados es mayor que menos 5? Sí, porque 0 grados centígrados se encuentra a la derecha de menos 5. Por lo tanto, 0 grados centígrados es una temperatura mayor que menos 5 grados centígrados. En cambio, si la comparas con 5 positivo, este 5 que está acá, evidentemente 5 grados positivo es mayor que 0 grados centígrados. Genial, continuemos. Fija tu atención acá. Vamos a calentar el hielo para aumentar su temperatura desde menos 70 grados centígrados hasta menos 40 grados centígrados. Ahora bien, pon mucha atención a lo siguiente. Lo que se está sucediendo acá es un cambio de temperatura, pero el estado del material, en este caso el hielo, continúa estando en estado sólido. El hielo no se ha derretido, no ha cambiado de estado. Por esta razón, ¿cómo se llama este calor en este caso? El calor que causa cambios de temperatura, pero no causa cambios de estado. No, el estado sigue siendo el mismo, el estado sólido. ¿Cómo se llama ese calor? Ese calor se llama calor sensible. Es por ello que lo hemos denotado como QSUS. Obsérvalo acá, calor sensible. ¿Y cómo se calculará? Siempre con esta fórmula. La masa, en este caso la masa de hielo, por el calor específico del hielo, por la diferencia de temperaturas. Observa cómo este calor sensible considera la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la masa del hielo son 3 kilogramos. El calor específico del hielo vale 0,5 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Y ojo con esto, acá siempre va la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final? Menos 40 grados centígrados. Es por ello que acá lo visualizas. Menos, ojo, este menos es el menos de la fórmula, este menos que está acá, ojo con eso. La temperatura inicial. ¿Cuánto vale la temperatura inicial? Menos 70 grados centígrados, por ello se coloca acá entre paréntesis. Claro, menos por menos es más. Repito, ya que esto es muy importante, menos por menos es más. Va a quedar menos 40 más 70, pero 70 menos 40 es 30. Y 30 multiplicado por 0,5 y multiplicado por 3 genera como resultado 45 kilocalorías. Porque claro, kilogramo cancela con kilogramo y grado centígrado cancela con grados centígrados, quedando el calor en kilocalorías. En conclusión, para calentar el hielo desde menos 70 grados centígrados hasta menos 40 grados centígrados, aumentando su temperatura, se necesitan 45 kilocalorías. Vale destacar que este calor es positivo porque está entrando al hielo. Cuando el calor entre a cualquier cuerpo, lo consideraremos positivo. Se está calentando. En cambio, cuando el calor salga del cuerpo, esté saliendo, ese calor será negativo y diremos que se está enfriando. Ahora bien, observa estas dos notas que he colocado acá. No cambió el estado del hielo. No cambió. Pero la temperatura varió. Sí, la temperatura varía. Porque varía desde menos 70 hasta menos 40 grados centígrados. Estas son las razones por las cuales se utilizó la fórmula del calor sensible. En conclusión, el calor sensible se utiliza cuando la sustancia no cambia de estado,
Puede ser que esté en estado sólido, como este caso, sólido-sólido, o puede ser que esté en estado líquido, líquido-líquido, o gaseoso, gas-gas, pero que solo esté variando su temperatura. En estos casos donde solo varíe la temperatura y no exista cambio de estado, se utiliza el calor sensible. Pero continuemos analizando el comportamiento del hielo. Ahora vamos a suponer que tomamos nuestro hielo, que ahora se encuentra a menos 40 grados centígrados, más caliente que al principio, pero ojo, no se ha derretido, se encuentra en estado sólido, y volvemos a agregar más fuego, más calor. Observa acá, estamos agregando más calor al hielo y ahora queremos llevar el hielo desde menos 40 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Es decir, vamos a aumentar su temperatura, lo vamos a volver a calentar. Recuerda que 0 grados centígrados es mayor que menos 40 grados centígrados, simplemente porque este valor está negativo y se encuentra a la izquierda de 0. Ahora bien, observa cómo esta temperatura la he destacado en negritas. Observa, porque esta temperatura será una temperatura clave en nuestros ejercicios. La temperatura de 0 grados centígrados. Y en este momento quizás te preguntes, ¿y por qué esta temperatura es clave para el hielo? Porque a partir de esta temperatura de 0 grados centígrados, si continuamos dándole calor, el hielo se comenzará a derretir. Allí sí comenzará a cambiar su estado, del estado sólido al estado líquido. Siempre el agua congelada, hielo, cambiará de fase o de estado a una temperatura de 0 grados centígrados. Esto es fundamental. ¿Qué cantidad de calor necesitamos para llevar nuestro hielo desde menos 40 grados centígrados hasta 0 grados centígrados? Para calentarlo exactamente hasta esta temperatura. ¿Qué fórmula utilizamos? La misma fórmula del calor sensible, porque no se está sucediendo un cambio de estado. Lo que se está sucediendo es un cambio de temperatura. Por lo tanto, utilizamos la fórmula del calor sensible, obsérvala acá. La masa, que son 3 kilogramos, la capacidad calorífica del hielo, que son 0,5 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, por temperatura final, 0 grados centígrados, menos, recuerda que este es el menos de la fórmula, temperatura inicial, menos 40 grados centígrados. Acá se visualiza temperatura inicial, temperatura final. Por supuesto, menos por menos es más. Quedaría 0 más 40, que es igual a 40. Y al multiplicar 40 por 0,5 por 3 kilogramos, genera como resultado 60 kilocalorías. Porque claro, kilogramo cancela con kilogramo y grados centígrados cancela con grados centígrados, quedando nuestro resultado en kilocalorías. En conclusión, se necesitan 60 kilocalorías para calentar nuestro hielo desde menos 40 grados centígrados hasta su punto especial de 0 grados centígrados. Y repito, en este cambio de temperaturas, ¿el hielo se ha derretido? No, no se ha derretido. Lo que se ha hecho es calentarse hasta 0 grados centígrados. Justamente este concepto ideal teórico es el que cuesta comprender en las primeras de cambio cuando se estudia calorimetría. Genial, continuemos. Ahora vamos a suponer que tomamos nuestro hielo, el cual se encuentra ahora a 0 grados centígrados. Obsérvalo acá. ¿Qué sucede si lo continuamos calentando? Si agregamos calor, si le agregamos más fuego, ¿qué sucede? ¿Se sucederá un cambio de temperatura si lo continuamos calentando? No, y justamente este es otro concepto un poco difícil de comprender en las primeras de cambio. El hielo no cambia su temperatura cuando se encuentra a 0 grados centígrados. Lo que sucederá es que comenzará a derretirse, a cambiar del estado sólido al estado líquido. Eso es lo que sucederá. Y cada vez que cualquier sustancia esté cambiando de estado, es decir, se encuentre como en una mezcla, vamos a llamarlo mezcla, entiéndase mezcla que tenga parte sólida más parte líquida, como por ejemplo un hielo que se comienza a derretir y lógicamente parte está sólida y parte está líquida. O quizás existe una mezcla entre el estado líquido y el estado gaseoso, por ejemplo, cuando colocamos una olla con agua y comienza a hervir, a transformarse de líquido a vapor.
Siempre, ojo, siempre estos procesos donde hay mezcla de dos estados o de dos fases se dan en condiciones isotérmicas. Recuerda que un proceso isotérmico es aquel que ocurre a temperatura constante, siempre. Es decir, la temperatura no varía. Y comprender esto es clave para resolver los ejercicios de forma correcta. Retomemos nuestro hielo. El hielo se encuentra a 0 grados centígrados y se le ha proporcionado más calor. Lo que sucederá, ya te lo expliqué, sucederá ahora un cambio de fase del estado sólido al estado líquido. Y este líquido, esta agua que está acá, es agua fría. ¿Y a qué temperatura estará esta agua fría? Justamente a 0 grados centígrados, obsérvalo acá, que es la misma a la que se encontraba el hielo en estado sólido. ¿Y por qué esto ocurre? Por lo que te comenté hace breves segundos. Cuando se sucede un cambio de estado o un cambio de fase, la temperatura no varía. Ojo, la temperatura no varía cuando se sucede un cambio de fase. Otro ejemplo sería el siguiente. Supón que tienes agua en estado líquido, pero esa agua la has llevado a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿correcto? Ya sabemos que el agua a una temperatura de 100 grados centígrados comienza a evaporarse, a hervir. Cuando se transforma en vapor de agua, este vapor de agua se encontrará a 100 grados centígrados. Observa, la temperatura no varía en los cambios de estado. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, la temperatura permanece constante. Lo mismo ocurre acá con el hielo. Cuando pasa del estado sólido al estado líquido, la temperatura de 0 grados centígrados permanece constante. Esto es fundamental de comprender. Genial, continuemos nuestro análisis. Como lo que se ha sucedido acá es un cambio de estado, más no un cambio de temperaturas, ¿qué fórmula debemos utilizar para calcular este calor? Este que está acá. ¿Qué fórmula? La fórmula de calor latente. Esta fórmula, esta que está acá, la fórmula de calor latente. Visualiza que esta fórmula del calor latente no contempla la temperatura. Acá tú no visualizas la variable T de temperatura, como si la visualizabas en el calor sensible, mira. Acá en el calor sensible se visualiza que contempla los cambios de temperatura, pero en esta fórmula no. Por ningún lado aparece la letra T de temperatura. Lo único que aparece es la masa que está cambiando de estado y la constante de fusión del hielo, L. Por supuesto, cada sustancia tiene una L. En este caso vamos a utilizar la del hielo. Por lo tanto, el calor necesario para derretir los 3 kilogramos de hielo, ojo, los 3 kilogramos de hielo completo y pasarlos al estado líquido, este calor, ¿cuánto vale? Vale esto, observa. La constante de fusión del hielo es 80 kilocalorías sobre kilogramos, multiplicado por la masa. Ya sabemos que la masa son 3 kilogramos. Kilogramo cancela con kilogramo y al efectuar esta sencilla operación, 80 por 3, se obtiene como resultado 240 kilocalorías. Esta es la cantidad de calor necesaria para poder transformar los 3 kilogramos de hielo completo a agua. Y ojo, estos 3 kilogramos se han transformado al estado líquido, pero manteniendo la masa es la misma. Acá ahora tenemos 3 kilogramos de agua, acá, porque lo único que ha sucedido es un cambio de estado, pero la masa es la misma, ojo con eso. Observa esta nota destacada, que menciona que sí cambió el estado. Cuando se sucede un cambio de estado, vamos a utilizar la fórmula del calor latente, solo en los cambios de estado. ¿Y qué pasó con la temperatura? No varía. La temperatura en los cambios de estados no varía. En resumen, es muy sencillo distinguir cuando debemos utilizar el calor sensible y el calor latente. El calor sensible lo utilizaremos cuando se suceda un cambio de temperatura, pero no un cambio de estado. Varía la temperatura, pero no el estado. En cambio, cuando se esté sucediendo un cambio de estado, la temperatura no varía. La temperatura permanece
constante, el proceso es isotérmico, pero lo que sí varía es el estado, ya que ocurre un cambio de fase, de sólido a líquido en este caso. Y en estos cambios de fase, el calor se calculará con esta otra fórmula, donde L es la constante de fusión de la sustancia. Por lo general estaremos fundiendo hielo, o lo que es lo mismo, derritiendo hielo. ¡Excelente! Continuemos. Ahora bien, veamos qué sucede en esta situación. Observa que ahora a los 3 kilogramos de hielo se le ha entregado una cantidad de calor o de energía de 160 kilocalorías. Recuerda que para derretir los 3 kilogramos de hielo completos se necesitan 240 kilocalorías, ¿correcto? Pero ¿qué sucede si lo sometemos a una cantidad menor de calor, menor de energía? ¿Qué esperarías que sucediera por lógica? Muy bien, esperarías que no se derritieran los 3 kilogramos de hielo, solamente parte de él se derrite, se transforma en agua, pero quedando una parte en estado sólido, es decir, quedando hielo. Ahora bien, ¿podemos determinar la cantidad de masa que se ha derretido? Ya sabemos que es menor de 3 kilogramos, claro, no se va a derretir toda, pero ¿podemos saber qué cantidad de masa se derrite? Sí, sí lo podemos saber. Y en este momento te preguntarás, ¿pero qué fórmula utilizamos? ¿El calor sensible? Masa por C por temperatura final menos temperatura inicial. ¿O utilizamos el calor latente? L por masa. ¿Cuál de las dos utilizamos? ¿Qué nos deja saber qué fórmula debemos utilizar para calcular la masa que se derrite? Esto, observa, la temperatura a la cual se encuentra el hielo. Mira, como el hielo se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados, sabemos que al proporcionarle calor, el mismo se va a derretir. Y como se va a derretir, debemos utilizar esta fórmula. La fórmula del calor latente. Genial. Continuemos. Acá tenemos la fórmula del calor latente. ¿Qué conocemos? Conocemos el calor que se le está suministrando al hielo y conocemos siempre esta constante, la L del hielo. Por lo tanto, de acá podemos despejar la masa de hielo que se derrite. Y repito, ¿por qué sabemos que se derrite? Porque esta fórmula es utilizada para cambios de estado. Al sustituir se tiene el calor que se está suministrando es de 160 kilocalorías. La L del hielo es una constante, 80 kilocalorías sobre kilogramos. Por lo tanto, de acá podemos despejar la masa que se derrite, lo cual es bastante sencillo. Simplemente este factor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y al dividir 160 entre 80 se obtiene como resultado 2. ¿2 qué? 2 kilogramos, porque kilocaloría cancela con kilocaloría y queda únicamente kilogramo. En conclusión, ¿qué hemos obtenido? Que si se suministra esta cantidad de calor a nuestros 3 kilos de hielo, se van a derretir únicamente 2 kilogramos de hielo. ¿Y qué quedará al final? Al final quedará hielo y agua, y ambos a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Y por qué sabemos que ambos quedan a una temperatura de 0 grados centígrados? Por la siguiente teoría, que cuando se sucede un cambio de estado, un cambio de fase, la temperatura no varía, jamás varía. El proceso es isotérmico a temperatura constante. Por lo tanto, quedaría 1 kilo de hielo, porque claro, si inicialmente habían 3 kilos de hielo y se derritieron 2 kilos de hielo, 3 menos 2 quedaría 1 kilo de hielo, evidentemente. ¿Y cuántos kilogramos de agua quedarían? 2 kilogramos de agua. Quedarían 2 kilogramos en estado líquido, y esta agua, repito, quedaría a una temperatura de 0 grados centígrados. Y el hielo también está a una temperatura de 0 grados centígrados. Observa lo fácil y sencillo que es comprender este fenómeno cuando se explica detalle a detalle. Y quizás esta sea la razón principal del por qué el estudiante, cuando se enfrenta a un ejercicio de calorimetría donde está la presencia de hielo, no logra resolver adecuadamente el ejercicio por desconocer justamente este comportamiento del hielo. Muy bien, continuemos. Ahora observa esta otra situación, también muy frecuente en los ejercicios de calorimetría. Tenemos nuestros 3 kilogramos de hielo a una temperatura de 0 grados centígrados, donde sabemos que a partir de esta temperatura se va a comenzar a derretir, pero en esta ocasión se le suministra
más calor de lo necesario para derretirlo. Recuerda que para derretir los 3 kilogramos de hielo se utilizan 240 kilocalorías, ¿correcto? Ya esto lo sabemos. Y también sabemos que después de derretir los 3 kilogramos de hielo, obtendremos líquido, agua, a una temperatura de 0 grados centígrados, porque cuando se sucede un cambio de fase o un cambio de estado, la temperatura no varía. Pero ahora bien, esta energía es mayor de lo necesario, por lo tanto podemos escribir lo siguiente, observa. Queda disponible la siguiente cantidad de energía. Se está suministrando 440 kilocalorías, pero ya sabemos que 240 fueron utilizadas en derretir el hielo por completo, ¿correcto? Por lo tanto quedarán 200 kilocalorías. ¿Y para dónde se irá esta energía, estas 200 kilocalorías? Bueno, esas 200 kilocalorías, por supuesto, las va a absorber el agua. Y repito, porque con 240 el hielo se derritió, se transformó en líquido, pero continúa habiendo energía, quedan 200 kilocalorías. Por lo tanto, ese calor ahora lo va a absorber esta agua líquida, que se encuentra inicialmente a 0 grados centígrados. Muy bien, ¿cuál es la pregunta lógica? ¿Cambiará de estado el agua líquida? Esa es la pregunta lógica. Es decir, tengo agua líquida acá, le coloco fuego, entregándole 200 kilocalorías de calor. ¿Esta agua pasará al estado gaseoso o no pasará al estado gaseoso? ¿Cómo lo sabemos? De la siguiente manera. Para poder garantizar que esta agua líquida pasará al estado gaseoso, primero debe llegar a 100 grados centígrados, ¿correcto? Primero, debemos examinar si este calor que está acá aumenta la temperatura de esta agua hasta 100 grados centígrados, que es la temperatura de vaporización. Esto se encuentra destacado en esta nota. Ojo, ojo con esto. Primero, el agua líquida se debe calentar de 0, ya sabemos que se encuentra a 0 grados centígrados, hasta 100. Eso es lo primero que debe suceder antes de que la misma se comience a evaporar. Esta cantidad de calor será capaz de hacer este cambio de temperaturas desde 0 hasta 100 grados centígrados. ¿Cómo lo sabemos? Utilizando la fórmula del calor. Recuerda que tenemos solo dos fórmulas del calor: calor sensible y calor latente. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Se está sucediendo un cambio de temperatura o un cambio de fase, un cambio de estado? Muy bien, evidentemente en nuestra agua líquida lo que se está sucediendo es un cambio de temperatura desde 0, temperatura inicial, hasta una temperatura final de 100 grados centígrados. Se está sucediendo un cambio de temperatura. El estado no está cambiando, continúa en estado líquido. Esto lo hacemos a diario cuando cocinamos nuestros alimentos y utilizamos agua al calentarla en la cocina, ¿correcto? Por lo tanto, la fórmula que debemos utilizar para conocer el calor necesario para llevar esta agua líquida desde 0 a 100 grados centígrados es la fórmula del calor sensible, porque el calor sensible es la única fórmula que contempla cambios de temperatura cuando no hay cambios de estado. Vamos a escribirla por acá. Acá tenemos nuestra fórmula del calor sensible. Al sustituir los datos obtenemos esto, obsérvalo acá. ¿Cuál es la masa de agua? 3 kilogramos, que era la misma masa de hielo, por supuesto. ¿Cuánto vale la capacidad calorífica del agua? Ojo, la capacidad calorífica del agua en estado líquido vale 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados. No es la misma capacidad calorífica del hielo, del agua en estado sólido. La capacidad calorífica del hielo vale 0,5 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Pero la del agua líquida es mayor. La capacidad calorífica del agua líquida vale 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final que esperamos que alcance nuestra agua antes de que se evapore? 100. ¿Y cuál es la temperatura inicial en la que estaba? 0, porque se acaba de derretir el hielo, ¿correcto? Al efectuar esta sencilla operación se obtiene como resultado 300 kilocalorías. Porque claro, kilogramo cancela con kilogramo y grados centígrados cancela con grados centígrados, quedando kilocalorías. En conclusión, se necesitan 300 kilocalorías para llevar 3 kilogramos de agua líquida, a una temperatura de 100 grados centígrados, a la temperatura de vaporización.
Pero ¿qué cantidad de calor se le está entregando realmente? Se le está entregando realmente 200 kilocalorías. Una energía menor que 300. Entonces, ¿qué esperas que suceda? Lo que se espera entonces es que esta agua no llegue a 100 grados centígrados. Porque para que llegue a 100 grados centígrados necesitamos 300 kilocalorías. Y con 200 kilocalorías probablemente llegue, no sé, a 50, 60, 70 grados centígrados. Esto lo podemos calcular, claro. Pero de seguro no llegará a evaporarse. No llegará, porque ni siquiera llega a la temperatura de vaporización de 100 grados centígrados. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, esta que está acá, ¿cambiará de estado el agua líquida? Es decir, ¿cambiará al estado de vapor? No, un rotundo no, porque esta energía de 200 kilocalorías no es suficiente. Ahora bien, la pregunta lógica será, ¿a qué temperatura llega a estar el agua con estas 200 kilocalorías? ¿A qué temperatura? ¿Lo podemos saber? Sí. ¿En qué forma? ¿Con qué fórmula? ¿Utilizamos la fórmula del calor sensible o del calor latente? Evidentemente vamos a utilizar la fórmula del calor sensible, porque estamos en presencia de un cambio de temperatura del agua líquida. Más el agua líquida no está cambiando de estado, permanece en estado líquido. Por lo tanto, utilizamos la fórmula del calor sensible para calcular la temperatura final que estará esta agua fría a 0 grados centígrados después de entregarle 200 kilocalorías. Vamos a ello. Observa, acá está la fórmula del calor sensible. Vamos a sustituir nuestros datos. Conocemos que le estamos entregando 200 kilocalorías, ¿correcto? Conocemos que la masa de agua líquida es de 3 kilogramos. Conocemos la capacidad calorífica del agua, que es una constante. No conocemos la temperatura final, es lo que queremos calcular, pero sabemos que su temperatura inicial es de 0 grados centígrados. Al simplificar las unidades, en este caso, kilogramo cancela con kilogramo, kilocaloría con kilocaloría, y procedemos a despejar la temperatura, lo cual es bastante sencillo. T sub F menos 0 es T sub F. Por lo tanto, simplemente este 3 que está multiplicando pasaría a dividir, obteniendo una temperatura aproximada de 66,7 grados centígrados. Y repito, este 66,7 salió de lo siguiente, de dividir 200 entre 3, a esta temperatura quedará nuestra agua líquida. Los 3 kilogramos de agua, al entregarle 200 kilocalorías, quedará a una temperatura de 66,7 grados centígrados. Agua caliente, por supuesto, pero más no hirviendo, porque no llega a 100 grados centígrados. Finalicemos nuestro video del comportamiento del hielo examinando el siguiente gráfico. En la parte izquierda de la pantalla se visualiza una escala de temperatura. La misma la vamos a medir en grados centígrados. Ya sabemos que el agua en estado sólido se encuentra a temperaturas por debajo de cero. El agua en estado sólido es nieve, pero nosotros lo conocemos más comúnmente como hielo. Vamos a imaginar que este hielo lo comenzamos a calentar, es decir, a aumentar la temperatura, por ejemplo, de menos 70 grados centígrados a menos 20 grados centígrados. ¿Cómo calculamos el calor de este hielo cuando ha pasado de esta temperatura a esta otra? A través de la fórmula del calor sensible que ya conocemos. Imaginemos ahora que continuamos calentando el hielo hasta que llega a una temperatura de 0 grados centígrados. Cuando llega a una temperatura de 0 grados centígrados y continuamos suministrando calor, se presentará una mezcla de hielo derritiéndose en un charco de agua. Esta mezcla permanece a temperatura constante, por eso se dibuja una línea horizontal, obsérvalo acá. Permanece a una temperatura constante de 0 grados centígrados. Si se requiere calcular el calor en este momento de mezcla, ¿qué fórmula utilizamos? La fórmula del calor latente, la constante de fusión del hielo por la masa de hielo. Ahora bien, a medida que avanza el tiempo en esta zona de mezcla, llegará el momento en que el hielo desaparecerá y toda se convertirá en estado líquido, convirtiéndose totalmente en agua. Observa este punto. En este punto aparece la primera gota de líquido y se comienza a derretir el hielo. Y en este otro punto desaparece el último vestigio de sólido, es decir, de hielo, y todo se convierte en agua.
En caso que se requiera calcular el cambio de temperatura que sufra esta agua, por ejemplo, cuando pasa de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, ¿qué fórmula debemos utilizar? La fórmula del calor sensible, porque estamos en presencia de un cambio de temperatura, más no de un cambio de estado. Pero si el agua se continúa calentando hasta este punto, el punto de vaporización del agua, a 100 grados centígrados, ahora el agua se comenzará a evaporar. En este punto aparece la primera burbuja de vapor y en este punto, cuando finaliza de evaporarse por completo, se encuentra la última gota de líquido. Observa que en esta línea horizontal, también conocida como meseta, se presenta una segunda mezcla, esta vez de líquido, agua líquida, esta que está acá, con vapor. Visualiza que mientras se tiene esta mezcla, la temperatura tampoco varía. La temperatura es de 100 grados centígrados. Si se requiere calcular el calor suministrado en este lapso de tiempo, en este momento de mezcla, ¿qué fórmula debes utilizar? Esta fórmula, la fórmula del calor latente. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula del calor latente y esta fórmula del calor latente? ¿Cuál es la diferencia? Que acá L es la constante de fusión del hielo, la cual ya sabes que vale 80 kilocalorías por kilogramo. En cambio, acá se utilizará la constante de vaporización o ebullición del agua, la cual toma el valor de 540 kilocalorías por kilogramo. Esa es la diferencia entre estas dos fórmulas. Simplemente la L que se debe utilizar. Ahora imaginemos que continuamos calentando esta mezcla de líquido-vapor. ¿Qué sucederá? Todo se convertirá al estado gaseoso, es decir, a vapor. Y si requeremos calcular el calor en esta zona de esta línea inclinada roja, que por supuesto contiene temperaturas mayores a 100 grados centígrados, como por ejemplo 250 grados centígrados, ¿qué fórmula debemos utilizar? La fórmula del calor sensible. Masa por C por temperatura final menos temperatura inicial. Vale mencionar que la única diferencia entre estas fórmulas del calor sensible, esta y esta, es el valor del calor específico. Observa, cuando se tiene hielo, el calor específico vale 0,5 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Cuando se tiene agua, el calor específico del agua vale 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados. Y cuando se tiene vapor de agua, toda en estado gaseoso, y se requiere calcular el calor sensible, esta C dependerá si el proceso se sucede a presión constante o si se sucede a volumen constante. Si se sucede a presión constante, se utiliza este valor, este que está acá. Y si se sucede a volumen constante, se utiliza este valor. Ojo, estos valores son, por supuesto, para el agua. Afortunadamente, en calorimetría estaremos trabajando en esta zona, esta que se encuentra destacada. A lo sumo, te darán vapor de agua acá en este punto, a lo sumo, pero te aseguro que ese vapor de agua siempre se enfriará, es decir, entrará en esta zona. De tal forma que las fórmulas que siempre vamos a utilizar es esta para el líquido y esta para el hielo. Y por supuesto, las constantes que vamos a estar utilizando son esta para el agua y esta para el hielo. Y lógicamente la constante de fusión del hielo la vamos a estar utilizando, así como la constante de ebullición o vaporización del agua. Estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando en calorimetría. En calorimetría, en esta zona, prácticamente nunca vamos a entrar, porque en termodinámica, esta zona, esta que te estoy destacando en este momento, de líquido, que por lo general se llama líquido saturado, mezcla y vapor, que por lo general se llama vapor sobrecalentado, se estudiará cuando se desarrolle el tema de la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, y se analice cómo calcular el calor en los procesos isotérmicos, isocóricos o isométricos, isobáricos, adiabáticos y en ciclos. Pero repito, no te preocupes por esta parte en calorimetría porque prácticamente no se tocará. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal,
Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto